Hola Virginia. Bueno, vemos si se conecta. Sí, esperamos unos minutitos más y igual, digamos, tenemos una guía, eh, podemos hacerla igualmente. Bueno, de paso les voy comentando. Supongo que se les habrá informado también a ustedes, pero bueno, como para reafirmar, eh, salió una notificación en la que, o una resolución, mejor dicho, en la que los exámenes finales van a ser presenciales, ¿bien? Tengo entendido que con Mariana habían hablado de hacerlo virtual, pero bueno, ante esta nueva resolución eh, van a ser presenciales. Obviamente, previo al examen habrá algunas consultas que las publicaremos cuando habiliten, digamos, las aulas y eso, pero bueno, van a ser presenciales. Es para que lo vayan teniendo en cuenta. Entiendo que todas las materias van a tener examen presencial. Perfecto, profe. Y si tenemos la promoción, también tenemos que ir a dar el presente presencialmente. Ah, eso está en un gris. Ahí lo tendríamos que averiguar bien. Yo entiendo que debería, digamos, o sea, habitualmente sería así, pero bueno, supongo que se podrá hacer una excepción. De cualquier manera, eso hay que averiguarlo cerca del momento de la mesa. ¿M? Eh, Déjame que lo chequee. ¿M? Perfecto, entonces después ustedes nos avisan. Sí, 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 les avisamos en función de lo que vaya surgiendo. Bueno, vamos a empezar. Lo que tenía preparado para hoy era una pequeña guía que incluye las distintas biomoléculas que vieron con Mariana. ¿Bien? Esta guía tiene un pequeño resumen de los conceptos básicos, todos ya lo han visto, esto es de carbohidratos. En el caso de carbohidratos, teníamos distintos niveles de organización. Lo más chiquito que nos podíamos encontrar, la unidad de repetición, lo mínimo, la mínima estructura que se considera carbohidrato, era un monosacárido. ¿Bien? Dentro de los monosacáridos podíamos tener aldehídos o cetonas, pero tenían la característica de ser polihidroxilados. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada átomo cada átomo de carbono, perdón, iban a tener un oxidrilo unido, un alcohol. A raíz de eso tenemos las clasificaciones como aldosa cetosa. Fíjense que la terminación osa siempre hace referencia a sacáridos. ¿M? Podíamos clasificarlo en función del número de átomos de carbono. Teníamos el término familia, en el que podíamos asociar o analizar el penúltimo carbono del carbohidrato y fijarnos
hacia qué lado estaba ese alcohol o oxidrilo. Si estaba hacia la derecha, decíamos que pertenecía a la familia D, y si estaba hacia la izquierda, a la familia L, y que esta familia D es, de hecho, la que se presenta más comúnmente en la naturaleza. Van a ver que la mayoría de los compuestos que encuentran naturales van a tener esta configuración en ese penúltimo carbono. ¿Bien? Y también habrán visto las distintas familias de monosacáridos, tanto de aldosa como de cetosa. Acá están de costado, pero con sus nombres particulares. Y acá no tenemos ya la nomenclatura sistemática, sino que cada uno tiene un nombre que se podría decir trivial, y solamente con este nombre podemos saber de qué lado tiene cada uno de los oxidrilos en la estructura. ¿Tá? ¿Se acuerdan cómo se llamaba esta representación? Cuando tenían así la línea, tenían solamente los oxidrilos, el carbonilo. ¿No? Yo no, profe. No hay problema, lo vieron rápido. Es proyección de Fischer. ¿Bien? Esto es proyección de Fischer y es cadena abierta del monosacárido. Luego tenían que de la cadena abierta, es de esta proyección de Fischer, ya sea aldosa o cetosa, acá me quedaron copiados los dos iguales. De esta cadena abierta puedo generar ciclos, ¿bien? En realidad van a ver que los monosacáridos en general y los carbohidratos en general, cuando están en solución levemente ácida o levemente básica, van a estar mayoritariamente en esta forma cíclica, no tanto en la forma abierta. Y esta ciclación tiene que mantener la posición de los oxidrilos, ¿bien? En esta forma cíclica, ¿qué surge? Este carbono, que antes era el carbono carbonílico, fíjense que este mismo que tienen acá es este, ahora va a tener un oxidrilo más, ¿bien? Y en función de dónde se encuentren ese oxidrilo, voy a tener dos tipos de compuestos cíclicos, ¿bien? Este carbono, que antes era carbonílico, que antes tenía la acetona o el aldehído, es el carbono anomérico en el ciclo, ¿bien? Y podríamos tener dos tipos de ciclos, uranosa o piranosa, en función de la cantidad de átomos. Uranosa si tenía 5 átomos, piranosa si tenía 6 átomos. ¿Bien? Ahí el concepto del carbono anomérico, que me da el anómero alfa o el anómero beta en función de si el oxidrilo está hacia arriba. Vamos a decir que es alfa, como tienen acá en los dos ejemplos. En ambos tengo el oxidrilo hacia arriba, entonces digo que son anómeros alfa. Si estuviese el oxidrilo hacia abajo, sería B. Bien. Vamos a hacer unos problemitas de este tema. Vamos a hacer los más sencillos como para ver ahora, y después de última, si queda para el final, se hace en alguna otra consulta. ¿Bien? En este caso les dice dar el nombre completo de los compuestos. Nosotros lo que vamos a hacer en realidad ahora no es dar el nombre completo, sino que vamos a hacer la clasificación. ¿Bien? Porque el nombre completo lo pueden sacar directamente de la tabla. Entonces no tiene sentido que ahora estemos buscando en la tabla. Entonces, ¿qué me tengo que fijar para poder clasificar a un monosacárido? ¿Qué tipo de grupo funcional tiene? Si tiene
si es un aldehído o una cetona. Por otro lado, ¿cuántos carbonos tiene? ¿Cuántos átomos de carbono tiene? Y la familia. Esto que decía DOL. ¿Está? Entonces, para saber si es aldehído cetona, ¿qué me voy a fijar? Esto es fácil. Aldehído y cetona los pueden identificar. ¿No? ¿Cuándo tenía un aldehído una cetona, chicos? Chicos y chicas. Lo rindieron en el parcial. Una acetona tiene un doble enlace con el oxígeno. Bien, una cetona tiene un doble enlace carbono-oxígeno, bien, y un aldehído también. Fíjense, ahí vamos a hacer la comparación. Tengo la diferencia entre el aldehído y la cetona era que la cetona tenía el carbonilo unido a 2 átomos de carbono y el aldehído tenía un hidrógeno. ¿Está? Entonces me fijo en estas estructuras. ¿Qué doble enlace? Todas tienen un doble enlace carbono-oxígeno. ¿Qué estructura tiene un hidrógeno y qué estructura tiene 2 carbonos? Bueno, me fijo en la primera. ¿Qué tengo? Aldehído. Bien, aldehído. Lo mismo que en la segunda. Un doble enlace unido a un hidrógeno. En cambio, en el tercero tengo el carbonilo unido a 2 átomos de carbono. Bien, uno está explicitado el carbono y el otro está en la intersección. Bien, esto es como cuando teníamos la taquigráfica, no se ve, pero está ahí. Entonces esto es cetona. Y este último, que lo tienen escrito así, es un aldehído también. Esta forma de escribir el aldehído es como forma condensada, ¿está? Cuando teníamos carbono, hidrógeno, oxígeno, esto es un aldehído. Bien, si yo tenía carbono, oxígeno, hidrógeno, esto era un alcohol. Bien, eso es porque es la forma condensada. Entonces tenemos aldehído, aldehído, cetona, aldehído. Bien. Ahora, ¿cuántos átomos de carbono tengo en cada caso? Me tengo que fijar todos. Es decir, desde el carbono del aldehído, en este caso, y voy transitando toda la cadena. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Bien. 6 carbonos. En el B, ¿cuántos carbonos tengo? Cinco, por ejemplo. Bien, 5 carbonos. Y en este tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos también. Y acá deberían ser 6. Bien. Y lo último que teníamos que ver es la familia.
Y cuando digo familia, me fijo en qué carbono, en el penúltimo de la cadena. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo hacemos. Si tiene aldehído y cetona, me fijo acá arriba. Siempre en la proyección de Fisher va a estar en la parte de arriba. ¿Bien? Ahora, si me tengo que fijar en familia, me tengo que fijar acá abajo, en el penúltimo. ¿Bien? Entonces, una vez que encontré el penúltimo átomo de carbono con su oxidrilo, me fijo. Si el oxidrilo está hacia la derecha, voy a decir que es D. Si está hacia acá, voy a decir que es D. Y si está para el otro lado, voy a decir que es L. Ahí está. Esa sería la clasificación de familia. Entonces, ¿qué tengo en este caso? En el caso A. D. D, en el B tengo L, en el C tengo D de nuevo y en el D tengo L. ¿Bien? Entonces, ya tengo todos los datos. Tengo si es aldehído cetona, cuántos carbonos tiene y la familia. Entonces, lo que voy a escribir es como no es el nombre, sino que es como una clasificación. Entonces, yo puedo decir que el compuesto A es una D aldo exosa. ¿Bien? ¿Por qué? Estoy informando esta clasificación. D por la familia, aldo por aldehído, exosa por la cantidad de átomos de carbono. En el caso del B, voy a decir que tengo una L aldo pentosa. Bien. En el C voy a decir que tengo una D ceto pentosa. Y finalmente en el D tengo una L aldo exosa. Bien. Fíjense que decir que nombrarlos de esta manera no me está diciendo nada respecto a estos alcoholes, o sea, los alcoholes del medio. Yo diciendo de aldohexosa, por ejemplo, no sé para qué lado están estos oxidrilos. ¿Está? Entonces, me da información de la molécula, pero no me la termina de caracterizar. ¿Bien? Entonces, este compuesto es una D-aldohexosa, pero si yo quiero nombrarla completamente, me tengo que ir a la tabla que tenían acá arriba, o que tienen en la teoría también seguramente, y fijarme a qué corresponde. Y van a ver que corresponde a la D manosa. Bien. Déjenme ver si tengo acá. Voy a agarrar todos los dibujos. Acá tengo la clase de Mariana. Fíjense, a ver si tiene la tabla por acá. Che, papá, tengo que pasar a buscar las cosas. Disculpame que te joda. Estoy haciendo algo Acá. que me divierte, que me encanta, que me gusta. Acá tenemos la tabla que les mencionaba y no está de costado. Fíjense que todas estas son de aldohexosas. ¿Está? Entonces, esta terminología es una clasificación y estos son los nombres de cada una. ¿Bien? Las que tengo en esta fila son de aldopentosas. ¿Está? Entonces, de esa manera puedo clasificarlas
tengo información respecto a la molécula, pero no conozco exactamente todo cómo estaría distribuido. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? La concha de la lora. La concha de la lora. Vas acá porque yo siempre Bien. desayuno ahí, mirá. Y se desayuna ahí, mirá. Esa fue la Vamos a chica hacer que me un ejercicio más en cuanto a la estructura, analizando las formas cíclicas, ¿bien? En el ejercicio 2 les dice, analice las siguientes estructuras y les pide que encierren con un círculo la parte que estructuralmente corresponde a un hidrato de carbono, cuántos monosacáridos están presentes, clasifiquen en función del tamaño del anillo, del ciclo, digamos, si son aldosas o acetosas, familia DOL y la configuración del carbono numérico. ¿Bien? Y acá tienen dos disacáridos comunes, la sucrosa y la lactosa. ¿Bien? Entonces vamos a ir analizando. Vamos a hacer con la lactosa. ¿Cuántos hidratos de... Bueno, es un hidrato de carbono en sí la molécula, pero ¿cuántos monosacáridos tiene en esta molécula, ¿no? En la lactosa, digo. ¿En cuánto lo puedo dividir? En 2, ¿no? En 2, ¿bien? Tengo 2 monosacáridos. Uno para acá y el otro hacia acá. Bien, tengo 2 monosacáridos. ¿Y qué tamaño tiene el anillo? ¿Cuántos átomos tienen esos ciclos? 6, ¿no? 6, ¿bien? Tengo 6 átomos, ¿bien? 5 carbonos y un oxígeno en el anillo, en ambos, ¿bien? Si son 6, voy a decir que se tratan de piranosas. Si hubiesen sido 5, diría furanosas. ¿Bien? Tengo 2 anillos piranosa y les pide que los clasifiquen como aldehído y cetona. Y acá es un poquito más difícil, porque si yo tenía la forma, la proyección de Fischer, como teníamos en el ejercicio anterior, bueno, era fácil, tengo el carbonilo, sé que es un aldehído de carbonilo o sé que es un aldehído de cetona. Ahora acá se complica. ¿Por qué? Porque ya no está más el carbonilo. ¿Por qué no está más? Porque reaccionó y formó el ciclo. ¿Está? Entonces acá lo que me tengo que fijar es cuál es el carbono anomérico. ¿Bien? Entonces, ¿cómo sé cuál es el carbono anomérico? Me fijo de todos los carbonos del ciclo, de los que están en el ciclo, digamos, me fijo dónde tengo el oxígeno. Bien, tengo el oxígeno acá. De los 2 átomos que están unidos al oxígeno, ¿cuál es el que tiene otro oxígeno unido? Bien, fíjense que de este lado tengo, este carbono tiene un oxidrilo y tiene el oxígeno del ciclo unido, y si me fijo acá, este carbono tiene solamente el oxígeno del ciclo, porque del otro lado tiene un carbono. ¿Está? Entonces, este es el carbono anomérico. Bien. Una vez que sé cuál es el carbono anomérico, me fijo. Además del oxidrilo, ¿qué tengo? Acá no tengo nada escrito. O sea que puedo imaginarme que tengo un hidrógeno. ¿Está? Si tengo un hidrógeno, es un aldehído. O venía de un aldehído. ¿Está?
Ahora, ese carbono anomérico, si tiene el oxidrilo para arriba, ¿es alfa o es beta? ¿Cómo era eso del tipo de enlace, profe? A ver, fíjense, vamos a subir un poquito acá. Viene de esta parte, lo de decir si es aldehído o cetona. ¿Tenemos la ciclación o lo vamos a ver en la clase de teoría? No, están los dos ejemplos. Tienen acá la ciclación. Fíjense que si era un aldehído, cuando se cicla, este carbono tiene un oxidrilo y un hidrógeno. Ah, Ahora, si era una acetona, tenemos que borrar los dibujos, si era una acetona, tiene un oxidrilo y tiene esto, ¿está? Tiene un átomo de carbono, porque viene de la acetona, ¿está? Entonces, mirando esta parte me doy cuenta si venía de un aldehído o de una acetona. Eso por un lado. ¿Cómo me doy cuenta que es el carbono anomérico? Porque, como les decía, está unido a dos átomos de oxígeno. Tengo un átomo de oxígeno al ciclo y un oxidrilo. Lo mismo acá. Este tiene unido el oxígeno del ciclo y el oxidrilo. ¿Bien? Entonces, sé que es un carbono anomérico, sé de qué tipo de carbonilo viene, de aldehído o de cetona. Y para saber si es alfa o beta, me fijo acá. Si está hacia arriba, es beta. Si está hacia abajo, es alfa. ¿Está? listo, sí. Entonces ahí nos vamos al ejercicio y nos fijamos. ¿Hacia qué lado está el oxidrilo? Está hacia arriba. Entonces vamos a decir que es beta. ¿Está? Me fijo solamente el carbono anomérico. ¿Está? Y en cuanto a la familia o configuración, si esta cadenita que tienen acá está hacia arriba, vamos a decir que es D. ¿Está? Nuevamente, cuando estamos en el ciclo es un poco más difícil de identificar. Tendríamos que escribir la forma abierta y ver si está hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Pero en general se cumple esto. Está hacia arriba, es D. Bien. Otra cosa importante en los disacáridos es lo siguiente. Dijimos que teníamos 2 unidades de monosacárido, ¿está? ¿Qué significa que tenga 2 unidades de monosacárido? Que reaccionaron entre sí esos dos monosacáridos y formaron en este caso la lactosa, este disacárido. ¿Bien? Y ese enlace entre esas 2 unidades de monosacáridos es el que tienen acá. ¿Bien? Este enlace lo vamos a llamar enlace glucosídico. Bien. El enlace glucosídico, si se fijan, es un éter. ¿Está? Como grupo funcional. Y se va a dar entre el carbono anomérico de uno de los monosacáridos y cualquier otro de los del ciclo del segundo monosacárido. ¿Bien? En cualquier otro. ¿Está? Pero siempre uno de los 2 carbonos anoméricos del disacárido tiene que estar formando el enlace glucosídico. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se van a dar cuenta cuál es el enlace glucosídico? Bueno, es fácil. O sea, me fijo. Tengo 2 ciclos, entre esos 2 ciclos, ¿cómo están conectados entre sí? Ese enlace éter va a ser el enlace glucosídico. ¿Bien? Vamos ahora
no vamos a hacer los otros ejercicios de carbohidrato porque son un poquito más complejos. Esos quedarán para que los miren y después los vemos en consulta. ¿Eh? Bien. Vamos a ver algunos ejercicios de lípidos, bien, que es otra de las biomoléculas que vieron en teoría. En el caso de los lípidos es un poco más, digamos, más vaga la definición de lípido. En realidad podemos decir que son lípidos las moléculas, o lo único que tienen en común los lípidos es que son solubles en solventes orgánicos o no polares. O dicho de otra manera, son insolubles en agua. Bien. Pero así, digamos, a simple vista, esta clasificación, o sea, no nos da mucha información de la estructura. Bien. Tenemos distintos tipos de lípidos. Lípidos complejos son los que se pueden dividir en algo más chiquito, y los lípidos simples son los que no se pueden dividir en algo más simple. ¿Bien? Y teníamos dentro de los lípidos complejos las ceras, ¿bien? Que las ceras eran este grupo funcional que, ¿cómo se llama? Un éster. Un éster, ¿bien? Entonces es un éster, pero en lugar de tener pocos carbonos, tiene cadenas sumamente largas de átomos de carbono. Fíjense que de un lado tengo 30 carbonos y del otro lado tengo 16 carbonos. ¿Está? Y es esto que tiene tantos carbonos que lo hace apolar, lo hace repeler el agua. Bien, de hecho, una de las características de las ceras es justamente eso. Es impermeable, o sea, va a repeler el agua, obviamente no se va a solubilizar, y tienen este único grupo funcional en el medio. Por el otro lado tenemos otro tipo de lípido complejo, que son los triglicéridos, ¿bien? Y de nuevo, tengo el mismo grupo funcional, tengo el grupo funcional éster, pero en este caso tengo tres veces ese grupo funcional, ¿bien? Entonces, vamos a tener 3 cadenas de ácidos carboxílicos, nuevamente con muchos átomos de carbono, ¿bien? Unidos por enlace éster, pero en este caso van a estar unidos no a una cadena larga, sino que a un triol. En este caso es el glicerol, ¿está? Entonces, las 3 cadenas van a estar conectadas a una misma molécula pequeña, ¿está? Eso es, de ahí el nombre triglicérido. Y nuevamente los triglicéridos tienen esta propiedad de ser solubles en solventes polares, y otra característica que tienen es que pueden ser sólidos o líquidos, ¿bien? ¿De qué va a depender? De que sean sólidos o líquidos, de la estructura, ¿bien? Entonces, los triglicéridos pueden ser aceites o grasas. Aceites si son líquidos a temperatura ambiente, grasas si son sólidas, ¿está? A modo de repaso. Y después teníamos para estos compuestos teníamos distintas reacciones, en particular la hidrogenación, que es una reacción de los dobles enlaces, partiendo de un triglicérido que tiene dobles enlaces. Si lo hago reaccionar con hidrógeno, esos dos átomos de hidrógeno se van a unir a estos carbonos
y voy a perder el doble enlace. Entonces voy a pasar de una molécula insaturada a una molécula totalmente saturada. ¿Qué significa totalmente saturada? Que tengo en la cadena solamente enlaces simples. ¿Bien? Eso es la hidrogenación. La hidrogenación, ¿para qué serviría? Por ejemplo, para transformar un aceite en una grasa. ¿Está? Esa sería la aplicación industrial, digamos. Otra reacción común de los triglicéridos es la saponificación, que es una hidrólisis. ¿Qué significa hidrólisis? Que voy a romper estos enlaces externos. Bien, voy a romper todas estas cadenitas y voy a obtener el glicerol por un lado y las cadenas de ácido graso por el otro, con una carga negativa. Fíjense que son sales, ¿bien? Carga negativa y un contraión, que en este caso es sodio, ¿bien? Esto sería el jabón, esta parte. De ahí la palabra saponificación. De hecho, esta era, digamos, como la reacción de formación de jabones, ¿no? Originalmente. Y por último, otra aplicación importante era la de la transesterificación, que digamos, lo que se obtiene en este caso es el biodiesel. ¿Bien? ¿Por qué transesterificación? Porque paso de un éster determinado a otro tipo de éster. Por eso es transesterificación. Paso del triglicérido a ésteres metílicos. Bien, fíjense que tienen todos metilos ahí. Entonces, más que nada vamos a ver esas tres reacciones. Y acá tienen, bueno, la tabla de los ácidos grasos. Bien. Entonces, en cuanto a los problemas que tenemos acá, el primero les dice, ¿cuál de los siguientes triglicéridos tiene mayor punto de fusión? Primero, antes de contestar la pregunta, ¿qué es el punto de fusión? De gas a líquido. Es un cambio de estado, sí, pero no de gas a líquido, sino de sólido a líquido. ¿Bien? Paso de un sólido al líquido, eso sería la fusión. Y si yo tengo que comparar el sólido y el líquido, ¿cómo se imaginan que están las moléculas en el sólido y cómo se imaginan que están las moléculas en el líquido? Separadas en el líquido. ¿Cómo? Más separadas en el líquido. Bien, en el líquido están como más separadas, más sueltas, así tienen más libertad de movimiento. De hecho, los líquidos son fluidos y los sólidos no. ¿Está bien? Los sólidos es como que se quedan en el lugar, tienen una forma definida y demás. Entonces, teniendo eso en mente, ¿cuándo voy a tener mayor punto de fusión? Si yo tengo un sólido, tengo todas las moléculas en el sólido bien acomodaditas, me voy a encontrar que si están cómodas las moléculas y están interaccionando mucho entre sí, están bien compactas, este sólido le va a costar o le voy a necesitar dar mucha energía para que pase a estar fluido, ¿bien? Entonces, cuanto más compacta o más ordenada sea la estructura del sólido, mayor punto de fusión va a tener, ¿está bien? ¿Por qué? Porque necesito darle más energía a la molécula, al sólido, para que las moléculas se separen. ¿Bien? Entonces, en este caso, para saber cuál tiene mayor punto de fusión de estas dos moléculas, me tengo que imaginar cuál de ellas en el sólido está mejor acomodada. Es decir,
cuál es más compacta en el sólido. Y para eso tengo que mirar la estructura, ¿bien? Entonces, en el de la derecha, fíjense que es una estructura totalmente saturada, y en el de la izquierda tengo dobles enlaces, ¿bien? Y nuevamente acá vamos a mirar las diapos de teoría que nos van a servir ¿para qué? Para entender esta disposición espacial. Fíjense, si yo tengo una cadena totalmente saturada de un ácido graso, se va a acomodar de manera extendida, ¿bien? Si se acomoda de manera extendida, me puedo imaginar que acá voy a tener, acá voy a tener uno arriba del otro, ¿bien? Todas las cadenitas se van a poder acomodar e interaccionar bien unas con otras, ¿está? Entonces, si me imagino un sólido de estas estructuras, es como que van a estar bien compactas, ¿bien? Mientras que en el caso de las que están con dobles enlaces, ¿qué me va a pasar? Tengo doble enlace, entonces esto se va a curvar, ¿bien? Ya no voy a tener las cadenas extendidas, sino que voy a tener esto que me va a dar una orientación distinta. Y si además tenemos distintos dobles enlaces, eso va a influir en que estas moléculas en el sólido no estén tan bien acomodadas, ¿bien? Y si se fijan, acá tienen los puntos de fusión del ácido graso totalmente saturado, tiene un valor muchísimo más alto que en el caso de el insaturado. Es decir, que para este tipo de moléculas que tiene doble enlace, no necesito darle tanta energía, se desacomodan más fácil, porque ya no están tan compactas en el sólido, ¿bien? Ahora, si yo traslado eso a un triglicérido, me pasa lo mismo. Fíjense que en este caso, en el triglicérido, al estar totalmente extendidas las cadenas, interacciona cadena con cadena y forma este bloquecito, ¿bien? Un cuadradito prácticamente. En cambio, yo lo podría poner, de hecho, acá. Lo puedo poner adentro un cuadradito y queda ahí, ¿no? Entonces puedo apilar todos estos cuadraditos y tengo un sólido compacto. En cambio acá, fíjense que si yo lo quiero englobar, el espacio que ocupa tiene un montón de espacios vacíos, ¿está? Entonces eso le da más libertad de movimiento, menor punto de fusión, ¿bien? Cuanto más compacto, más saturado, mayor punto de fusión. Cuanto más dobles enlaces, menor punto de fusión. ¿Está? Ese sería el análisis que tendríamos que hacer en el caso de mirar el punto de fusión de las moléculas, fijarme si tengo una estructura compacta, como en este caso, o acá está escrito extendido, pero ustedes se tienen que imaginar que todos estos dobles enlaces están doblados. Entonces, genera una estructura menos compacta. ¿Bien? Entonces, el que va a tener mayor punto de fusión en este caso va a ser ¿bien? La tripalmitina. ¿Se entiende eso? Sí, se entendió re bien, profe. Bien. Entonces, en el ejercicio 2 lo que nos piden es dibuje las estructuras de los siguientes triglicéridos e indique cuál posee mayor punto de fusión. Ahora, les da los dos nombres, ¿bien? O sea, nosotros no vimos nomenclatura en detalle de los triglicéridos, pero es bastante sencillo de darse cuenta que si me habla de la triarquidina y la linoleína, voy a tener 3 cadenas de linoleína en un triglicérido y 3 de araquidina en la otra. ¿Y dónde me voy a fijar eso? ¿O dónde los voy a encontrar? Me voy a ir al
a la tabla. ¿Está? Entonces me fijo acá. Voy a poner acá el nombre para tenerlo a mano. Dijimos trilinoleína y me fijo acá. ¿Cuáles ácidos grasos se llama linoleico? Bien. Acá tengo... No, linoleína. Este sería linolénico. No, linoleico, perdón, disculpen, es este. Es el que tiene 18 átomos de carbono y 2 dobles enlaces. Entonces, tengo que conectar 3 veces esta cadena en el triglicérido. Y la araquidina viene del ácido araquidónico, ¿bien? Perdón, araquídico. Que es este que tiene 20 átomos de carbono, todos saturados. ¿Está bien? Entonces, si yo lo tengo que dibujar, sería... Vamos a buscar acá. Que lo pongo de costado, si no, no se va a alcanzar a ver. Voy a tener, por un lado, dijimos, una tenía 20 átomos de carbono. Y tengo 3 cadenas de 20 átomos de carbono. ¿Ah? De esos 20 átomos de carbono, voy a tener en el extremo siempre la función éster. Bien, y esto a su vez va a estar unido a un glicerol. Bien. Ahí. Lo mismo en este caso. Va a estar unido. Entonces, ¿acá qué hice? Dibujé lo que me está diciendo el ejercicio. Un triglicérido que tiene 3 cadenas con ese nombre. ¿Está bien? Una era totalmente saturado. Acá que habíamos dicho, el araquídico, que es totalmente saturado con 20 átomos de carbono, y si es araquidina, es 3 veces eso. 3 cadenas de 20 átomos de carbono totalmente saturados unidos por un éster. ¿Bien? Esa sería la molécula. Lo mismo tendría que hacer con la trioleína. En este caso, voy a tener 18 átomos de carbono, pero con dobles enlaces. ¿Bien? Entonces voy a hacer lo mismo. Y el doble enlace está ¿en qué carbono? Vamos a mirar. En el 9, y luego tengo en el 12. En el 9 y en el 12 tengo los dobles enlaces. Entonces, la otra molécula va a ser similar a esta, pero va a tener
2 átomos de carbono menos en cada cadena, ¿bien? Voy a tener cadenas más cortas. Y vamos a contar cuántas tenemos. $18, perfecto. Entonces tengo 18, lo mismo acá, borro estos 2 átomos de carbono y acá 2 átomos de carbono, ¿bien? La cadena es un poquito más corta y tiene dobles enlaces. ¿En qué carbono? 2, 4, 6, 8, 9, dijimos en el carbono 9, y en el carbono 12, perdón, no está ahí, sería ahí, debería, ¿no? Bien. Fíjense que acá está escrito como si fuese trans, pero en general en los en las cadenas de los lípidos, de los triglicéridos, son todos cis. ¿Está? Fíjense que van a tener esta forma. Así. Entonces, una vez que yo tengo la estructura de las 2 moléculas, fíjense que tengo, entonces, una que tiene solo enlace simple y la otra que tiene estos dobles enlaces en la molécula. ¿Bien? ¿Y para qué estoy haciendo esto? Porque el ejercicio, ¿qué me pide? Bueno, que dibuje las estructuras de los triglicéridos e indique cuál posee mayor punto de fusión. Entonces esto es como en el ejercicio anterior. ¿Cuál de los dos va a tener mayor punto de fusión? El primero. El primero, ¿bien? Por todo lo que estuvimos hablando hasta recién. Es el que mejor se acomoda en el sólido. Necesito darle más energía para que pase al estado líquido, ¿bien? Y luego, ¿qué me dice? Bueno, acá les dice que en el ítem B les dice que la triestearina, bien, de nuevo, un triglicérido, me imagino que es por este término tri adelante, tiene un punto de fusión de 72 grados. Basados en esta información, ¿el triglicérido es clasificado como grasa o como aceite? Si el punto de fusión es 72. Como grasa. ¿Como grasa? Sí. ¿Y en qué estado va a estar a 25 grados? ¿Va a estar sólido o va a estar líquido? Sólido. Sólido, ¿bien? Entonces está muy bien la respuesta que sea una grasa. ¿Está? Fíjense que en ese caso es simple porque solo tengo que ver cómo está el compuesto a temperatura ambiente, ¿bien? Es la única diferencia entre grasas y aceites. Bueno, vamos a ver. Los otros ejercicios se los dejo porque son de reacción. Y bueno, y escribir estructura de cera, que es fácil. ¿Bien? Vamos a ver un último tema, que es aminoácidos, péptidos y proteínas. Bien. Este tipo de compuestos son importantes desde el punto de vista biológico en el organismo y en, digamos, en muchos aspectos, ¿no? ¿Cómo voy a definir una proteína?
como un polímero, ¿bien? Es decir, voy a tener cadenas largas y la unidad de repetición, a la unidad de estructurar, la más chiquita de lo que puedo encontrar de una proteína es un aminoácido. Bien, ahora vamos a ver la estructura del aminoácido. Para que sea un aminoácido, ¿qué tengo que tener? Tengo un carbono, que voy a llamar carbono alfa, que tiene unido un ácido carboxílico, un grupo amino y una cadena. Bien, este grupo R es una cadena cualquiera. Bien, y el que no está escrito acá es un hidrógeno. ¿Está? En el caso de los aminoácidos también voy a hablar de DOL. ¿Está? En el caso de los carbohidratos, cuando decía DOL, lo que miraba era el oxidrilo, para qué lado estaba, ¿no? En el caso de el aminoácido, para saber si es DOL, me fijo el grupo amino para qué lado está. ¿Está? Pero la idea es la misma. Si está hacia la derecha es D, si está hacia la izquierda es L. ¿Bien? A diferencia de los carbohidratos, los aminoácidos naturalmente aparecen con su forma L. ¿Está? Los carbohidratos naturales son la mayoría D, los aminoácidos son la mayoría L. ¿Mm? Eso es un dato característico. Entonces, cada uno de estos aminoácidos se van a unir en una cadena, ¿bien? Para formar los péptidos o proteínas, ¿bien? La diferencia entre péptido y proteína es cuántos aminoácidos tiene. Si tiene algunos pocos, son péptidos. Si tiene más de 50, ya es proteína, ¿bien? Pero las cadenas son similares. Se une un aminoácido con otro aminoácido, ¿bien? Y el tipo de enlace, en este caso, es un enlace amida. ¿Está? Es este el enlace. Pero este enlace amida, como estamos en el tema péptido y proteína, lo vamos a llamar enlace peptídico. Bien, entonces las proteínas se van a formar por aminoácidos unidos a través de enlaces peptídicos. Bien. Y vamos a definir en la cadena de la proteína un extremo N-terminal, que sería el que tiene el grupo amina libre, y un grupo C-terminal, que es el que tiene el ácido carboxílico. Siempre vamos a encontrar en la cadena de una proteína o de un péptido esto: un extremo con un nitrógeno que no reaccionó, un extremo con un ácido carboxílico que no reaccionó. ¿Está? Y en el medio todos enlaces peptídicos. Y vamos a encontrarnos con 20 aminoácidos. Estos 20 aminoácidos son como la estructura básica. Esto es lo que se va a repetir en casi todas las proteínas. Me voy a encontrar con esto. Después vamos a tener otros aminoácidos que están por fuera de estos 20, pero que son modificaciones. Por ejemplo, en lugar de, no sé, de tener acá un alcohol, puede ser que lo hayan modificado y le hayan puesto a una cadenita extra, pero siempre lo vamos a poder relacionar con estos aminoácidos, ¿bien? Son los 20 aminoácidos básicos, que se van a clasificar en no polares, polares, ácidos o básicos, ¿bien? Eso, ¿quién me lo va a definir? El grupo R, ¿bien? Fíjense que todos tienen en común el carbono alfa unido a un grupo amino, un ácido carboxílico. Eso lo tienen todos, y lo que está en verde es el grupo R, que puede ser desde hidrógeno, cadenas carbonadas de distinto tipo, a estructuras muchísimo más complejas, como por ejemplo acá tienen la arginina, que tiene
3 nitrógenos, digamos, en una estructura bastante particular. Entonces, ese grupo R es lo que me va variando las características del aminoácido. De estos 20 aminoácidos, 10 aminoácidos van a ser considerados esenciales. ¿Bien? Esos aminoácidos esenciales, ¿a qué hacen referencia? Son los aminoácidos que nosotros no podemos fabricar. ¿Bien? Los que no puede, el organismo no puede generar por sí solo. Lo tiene que adquirir en la dieta, ¿bien? En la alimentación. ¿Está? 10 de estos 20. Bien. Hecho este pequeño resumen del tema, vamos a los ejercicios. Les pide el primer ejercicio que dé la proyección de Fisher de aminoácidos, de los aminoácidos L-glicina, L-alanina y de isoleucina. ¿Bien? Entonces, primero tenemos que saber qué son las proyecciones de Fisher. Los vimos en el caso de los carbohidratos. Esta forma, ¿bien? Esto es la proyección de Fisher. Tengo un átomo de carbono acá en el medio y tengo 4 cosas unidas. En lugar de mostrar la forma, digamos, desarrollada o con perspectiva, lo que muestro es esto. Y siempre voy a tener en la proyección de Fisher, en la parte de arriba, el grupo funcional como más importante y en la parte de abajo el menos importante. ¿Está? En el caso de los aminoácidos, ¿cuál va a ser el grupo funcional más importante? Vamos a ir a la estructura. Acá. El más importante de estos grupos va a ser el ácido carboxílico. Ese lo tengo que poner para arriba. Y el menos importante, en este caso lo vamos a considerar, lo vamos a poner para abajo al R. ¿Está? Entonces nos quedaría algo así. Si queremos escribir un aminoácido. Tengo lo voy a dibujar en el otro programita. Acá. Dibujo esto, ¿no? Entonces, arriba sé que tengo un ácido carboxílico. En todos los casos. Bien. Y luego voy a tener este carbono, que es el carbono alfa. Bien. Este del medio lo voy a llamar carbono alfa. Y acá abajo voy a tener el R. ¿Está? Este va a ser el R. En función de qué lado esté el grupo amino acá, voy a decir si es D o es L. ¿Bien? Si estaba de este lado, ¿qué era? ¿D o L? D, ¿bien? Fíjense que es fácil de recordar porque es la D derecha, digamos. En realidad es la D del estrógiro, pero bueno, no importa. Nos sirve como para recordar que es de ese lado. Y si está de este lado, entonces vamos a decir que es L. ¿Bien? Ahí, y esto es L. Entonces, eso por un lado. Estas son las proyecciones de Fisher generales, de D y L. Ahora, el ejercicio lo que nos pedía era, vamos a escribir acá, la glicina
la alanina y la leucina, si no me equivoco se abreviaba así. ¿Bien? Ahora, ¿qué me va a variar en estas tres? Perdón, que esto tengo que ver que es las dos primeras L y la otra es D, ¿no? ¿Qué tengo que ver acá? Bueno, ahora tengo que ver el grupo R. ¿Está? Entonces me fijo con la tabla de los 20 aminoácidos y digo, la glicina, ¿qué tiene en el grupo R? Fíjense que lo miro, tengo ácido carboxílico, grupo amino, y lo otro que tengo es hidrógeno. ¿Está? Entonces, como los dos primeros tenían que ser L, tomo esta estructura básica, y la transformo, ¿bien? Para la glicina, entonces el grupo R va a ser un hidrógeno. ¿Bien? Para la alanina, el grupo R, ¿qué es? Me fijo en la tabla. ¿Qué tengo en la parte del grupo R? Un H2O. No se alcanza a ver, entonces, esperen. Vamos a ampliar un poquito. Fíjense. Un metilo tienen acá. ¿Está? Fíjense que este es el carbono alfa. Ácido carboxílico, nitrógeno, y el que está en verde, en este caso es el grupo R, y en el caso de la alanina es un metilo. ¿Bien? Y el último que nos queda es la isoleucina, que es esto. Bien, y fíjense que tengo, lo podría llamar como un sec-butilo. Bien, lo único que la isoleucina nos decía que era D, entonces tengo que agarrar esta otra estructura. Nos decía que era D el ejercicio, ¿no? Nos pedía D. Entonces el R lo reemplazo por esa cadena. Bien, que la puedo escribir directamente como taquigráfica, o podría escribirla, o sea, sería esto, ¿no? Si no lo quiero escribir así, lo podría escribir con desarrollada. ¿Qué sería? CH, CH2, CH3, y luego acá, para el otro lado, CH3. ¿Bien? Esa sería la estructura de la deisoleucina. ¿Está? ¿Qué es lo más importante de todo esto? Poder identificar cuál es la proyección de Fischer, saber, digamos, que en la proyección de Fischer tengo que poner el ácido carboxílico para arriba, el grupo amino a un lado o al otro lado, dependiendo si es D o L, y en la parte de abajo siempre va a estar el grupo R, ¿está? Cualquiera sea el grupo R. Esa es la proyección de Fischer para los aminoácidos. Bien, en el ítem B les pide que de los 20 aminoácidos de la tabla, identifique alguno que exhiba una estructura cíclica, un aromático, de paso lo corregimos acá, un aromático en la cadena lateral, un grupo básico, un átomo de azufre, un grupo ácido en la cadena general. Bien, entonces directamente lo que puedo hacer acá es tener la tabla a mano,
acá están los 20 aminoácidos. Entonces, teniendo la tabla a mano, digo, bueno, vamos a achicarlo, si puedo. Ahí está. Así le damos más lugar a la tabla. Si me tuviesen que decir un aminoácido que tiene una estructura cíclica, ¿cuál me dirían? Que tiene un ciclo. ¿Cuál de ellos tiene un ciclo? La prolina. La prolina. Bien, fíjense que de las estructuras la que tiene un ciclo es la prolina. Perfecto. Un aromático. ¿Qué aromático vimos nosotros en la primera parte de la unidad 3? ¿Se acuerdan? No, no. Encima no tengo el apunte porque tenía el apunte tenía para anotar. El benceno. ¿Se acuerdan del benceno? Sí. Era un ciclo de 6 con estos dobles enlaces en el medio. Bien, este era el aromático que nosotros vimos en la unidad 3. Profe, Bien, este es aromático, sí. benceno es lo mismo que benzoico, ¿puede ser? O sea, ácido benzoico. El ácido benzoico tenía en la estructura el benceno, pero que tenía además un ácido. ¿Está? Sí. Tenía esta parte así y acá un H. ¿Está? Esto es el ácido benzoico. El ácido benzoico tiene un grupo funcional benceno en su estructura. ¿Está? ¿Se acuerdan? Lo podíamos llamar como benceno, arilo, fenilo. ¿Está? Sí. ¿Está? Entonces, si yo encuentro este tipo de estructura, es un aromático. ¿Bien? Nosotros no lo vimos, pero hay otros aromáticos, además del benceno. Es para saber qué es aromático hay unas reglas y demás, no vamos a ahondar en eso, pero si tuviese que mirar en estos compuestos, fíjense que me encuentro con la fenilalanina, que tiene aromático. La tirosina también tiene un anillo aromático, bien, un benceno. ¿Está? Hay otras. El triptofano y la histidina también son aromáticos, pero bueno, ustedes no lo vieron. Este tipo de aromáticos son más complejos, ¿está? Pero todos esos son aromáticos. Okay. Luego les dice un grupo básico en la cadena lateral, y fíjense que ya la misma clasificación de la diapo se los da. Acá tienen, todos estos son básicos. Fíjense que son justamente los que tienen átomos de nitrógeno, los que tienen características básicas. ¿Está? Grupos amina de distinto tipo. Luego, el D les pide que tenga un átomo de azufre. ¿Saben cuál es el azufre? ¿Qué símbolo tiene? Iba a decir P, pero eso es fósforo. Eso es fósforo, claro. Era S, creo. La S, ¿bien?
El azufre en la tabla periódica aparece como S y en las estructuras químicas aparece como S. Entonces, fíjense que acá tengo 2 aminoácidos que tienen azufre. La metionina y acá, la cisteína. ¿Está? Una tiene el azufre unido a hidrógeno y la otra tiene un azufre unido a metilo. Y luego el último ítem nos pide un grupo ácido en la cadena lateral. Nuevamente tenemos ya la tabla misma, me está diciendo cuáles son los aminoácidos ácidos y obviamente tienen en ese grupo R un segundo ácido carboxílico. ¿Bien? Además del que ya tenía la molécula, tienen otro ácido carboxílico en la estructura. ¿Bien? Simplemente como para ir viendo la variación que tienen cada uno de los aminoácidos. Bueno, dibujar el tripéptido no lo vamos a hacer ahora, pero vamos a mirar esta estructura que tienen acá abajo. En el ejercicio 4, fíjense que tienen una cadena. Es un péptido. ¿Por qué digo péptido? Porque no llega a ser una proteína porque tiene pocos aminoácidos. Tiene una cadena corta. Entonces, de este péptido, lo que nosotros podemos analizar son 3 cosas. El extremo N-terminal, el extremo C-terminal y el enlace peptídico. Bien. Dijimos que el enlace peptídico era un enlace ¿de qué tipo? ¿Qué grupo funcional era el enlace de los péptidos y las proteínas? De lo que vimos hoy, vimos éster, éter, amida. Para cada caso era distinto. Por ejemplo, para los carbohidratos, el enlace glucosídico era un éter. Para los lípidos, el enlace que teníamos era un éster. Y para el caso de los aminoácidos, se unían por enlace amida. Este sería el enlace peptídico. ¿Bien? Cuando digo enlace peptídico, tengo que encontrar esta unión. Un enlace amida. ¿Bien? Entonces, para saber cuántos enlaces peptídicos tengo que ver cuántas amidas tengo en la estructura. ¿Está? Entonces, me voy moviendo a través de la cadena y digo, ah, mira, acá tengo uno. Este es un enlace peptídico. Me sigo moviendo por la cadena, acá me encuentro con otro. ¿Está? Sigo por acá. Y acá. Fíjense, ¿cuántos enlaces peptídicos tengo? 4. 4, ¿bien? Tengo 4 enlaces peptídicos. ¿Y qué información me da eso? Me sirve para saber cuántos aminoácidos tiene el péptido. ¿Bien? Conociendo los enlaces peptídicos. Sabiendo que tengo 4 enlaces peptídicos, ¿cuántos aminoácidos voy a tener? Tres. ¿Cuánto? 3. 3, ¿todos de acuerdo? Fíjense, ¿cómo me voy a dar cuenta? Les voy a ayudar con esto. Si yo estoy diciendo que el enlace peptídico me sirve para unir aminoácidos, lo que tengo de un lado y del otro del enlace peptídico es un aminoácido. Fíjense que acá este enlace peptídico me está uniendo este aminoácido con este otro. A su vez, este está unido con este.
luego se une este y por último esta estructura. ¿Está? Entonces, yo en realidad tengo 5 aminoácidos. ¿Está? 5 aminoácidos unidos por 4 enlaces peptídicos. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, siempre que tengan los enlaces peptídicos, lo que está uniendo de cada lado es un aminoácido. ¿Bien? Aunque a simple vista parezca difícil de ver, van a encontrarse con esta secuencia que tienen en el medio, ¿no? El enlace peptídico, carbono alfa, enlace peptídico, carbono alfa. ¿Bien? Siempre se va repitiendo esa secuencia. Tengo el enlace peptídico, esta amida que tiene acá, tengo un carbono alfa. Ese carbono alfa tiene un R, que vimos que podía hacer distintas cosas. Enlace peptídico, carbono alfa, ¿bien? Así se forma la cadena del péptido, hasta que llegamos a los extremos. Si el extremo tiene un nitrógeno, lo voy a llamar, ¿de qué manera? Algo terminal. ¿De acuerdo? N-terminal. Y si tiene un ácido carboxílico en el extremo, voy a decir que es un C-terminal. ¿Bien? Hasta acá lo más importante, digamos, de la práctica, obviamente que bueno, lo llegamos a ver muy rápidamente, pero es importante que ustedes, en líneas generales, aprendan a encontrar la estructura básica, y esto vale para los 3 temas. La estructura básica de los lípidos, de los aminoácidos y de los carbohidratos, que sepan cuál es la unidad mínima, la unidad estructural, y que sepan qué características tienen esas estructuras. Les voy a pasar la asistencia. Y ¿vos sabés lo que es? terminamos por hoy. Obviamente después, cuando ya se pongan a estudiar para el final, todo esto y lo anterior lo vamos a ir repasando, ¿no?